yo lo comparto y lo etiqueto a usted. Hola, Ajá. hola, buenas noches, saludos a todos. Ya casi iniciamos, vamos a compartir los enlaces. Buenas noches. Vamos a dar unos minutitos antes de iniciar para poder compartir los enlaces con todos los compañeros que quieren conectarse con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, un médico veterinario especialista en aves que nos viene a hablar de temas de enfermedades, en este caso coccidiosis, que es un tema muy importante para nosotros y en realidad todos los que son de enfermedades. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces, doctor, ya casi iniciamos, nada más estamos compartiendo ahí los enlaces para que los compañeros se puedan empezar a conectar en el programa. Sí, le digo, es bueno porque como saben que es en Facebook, eh, prácticamente ahí va a ser donde lo van a buscar, porque ahorita tenía yo que salirme y volverme a meter para mandarles el enlace. Sí, yo ya lo etiqueto a usted para que le llegue a sus contactos de Facebook. Correcto, perfecto. Sí, así es más fácil. Ya lo estoy compartiendo, si gustábamos iniciando para no atrasarnos mucho. Correcto. El espacio es suyo, don José, cuando guste. Gracias. Empezamos entonces, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, por Muy bien. favor. Antes que nada, agradecer la invitación. Es un honor y un gusto estar con ustedes y sobre todo amigos y hermanos de Costa Rica. Yo estuve en Costa Rica hace bastantes años, no solamente fui una vez, pero se me hizo un país muy hermoso. Muchas felicidades. Y empezamos enmarcando lo que serían los temas que vamos a tratar. Eh, Básicamente vamos a hablar sobre dos problemas, que es coccidiosis y coriza infecciosa. La dinámica de esta plática va a ser un poco diferente a la que yo suelo utilizar en mis conferencias, puesto que en las conferencias hay más facilidad para algunas cosas y menos para otras, pero digamos que tradicionalmente se habla de una serie de puntos, como empezamos, que es, cuál es el agente causal, los signos, etcétera. Pero puesto que vamos a tratar dos enfermedades muy importantes y que eh, normalmente afecta a casi todos los avicultores, en el caso de las aves de combate, las aves finas, pues también son puntos centrales de atención. Vamos a ir tocando los puntos más importantes de cada una, eh, y vamos a saltarnos cosas que a lo mejor de momento a la gente no es que no le interese, simplemente son aspectos, eh, vamos a decir que difíciles de aplicar, como por ejemplo hablar de los análisis de laboratorio que se tendría que mandar a hacer, porque hay varios, especialmente en Coriza, pero aún así vamos a mencionar algunos tips. Entonces, empezando con coriza infecciosa, que es la imagen que tenemos ahí en primera instancia. Estamos hablando de una enfermedad bacteriana. Esto es producto de la infección por una bacteria. Esa bacteria ha cambiado a través de los años muchas veces de nombre. Hace muchos años y todavía en los libros tradicionales la van a encontrar como Haemophilus, pero eso es lo de menos. La bacteria sigue siendo la misma. Eh, Coriza infecciosa es un proceso que, si bien se puede presentar a diferentes edades, es mucho más frecuente en aves un poquito mayores. Digamos que la incidencia, los problemas se empiezan a presentar en aves, estoy hablando de aves de combate, por supuesto. Aquí vamos a descartar aves comerciales, que es otro mundo.
También vamos a descartar de momento un poquito las aves de ornato, puesto que son muy amplias las aves de ornato. Hay desde muy pequeñitas, aves canoras, hasta aves ya grandes, que en peso, pues son cercanas a lo de un gallo de combate. Entonces, enfocándonos a lo que es la cría del gallo de combate, gallo español, gallo oriental, gallo navajero o americano, etcétera, eh, son problemas en el caso de la coriza que se empiezan a presentar eh, después de quizá los 2 o 3 meses de edad. Insisto, se puede presentar antes, sobre todo en casos de una exposición importante, de una variante de la bacteria fuerte, pero básicamente el grueso de los problemas se presentan en animales ya más o menos desarrollados y en animales adultos también es muy frecuente. Eh, Podemos hacer un paralelismo con coccidiosis y también podemos ir entrando en materia en el otro problema, que coccidiosis es una enfermedad básicamente por un protozoario. Protozoarios son organismos unicelulares. Digamos, para que se den una idea, los que no conocen más o menos la cuestión de la microbiología, sería el equivalente, aunque claro, no es lo mismo, a lo que es las amibas. Las amibas en la gente son muy conocidas, son problemas digestivos muy comunes, sobre todo en áreas pobres, en áreas con poca higiene, pero digamos sería algo así para que se dé una idea de lo que es el protozoario. Eimerias en aves, específicamente aves de combate, básicamente podemos encontrar 9 variantes, aunque de esas 9 quizás son 3 o 4 las más importantes, siendo Emeria tenela la que afecta a los sacos ciegos, quizás la más conocida porque es la que provoca la famosa diarrea sanguinolenta. Sin embargo, no siempre hay diarrea con sangre o sanguinolenta o achocolatada, porque es una mezcla del contenido de los sacos ciegos con la sangre que se está presentando ahí debido a la acción de la himeria. Y el resto de las coccidias, Necatrix, Acerbulina, Máxima, Mitis, Praecox, eh, digamos que es un porcentaje menor de incidencia en estas aves y no causan generalmente diarreas sanguinolentas, sino son diarreas inespecíficas, a veces con algunas pequeñas estrías de sangre, pero nada que ver con esa diarrea rojiza que todo el mundo conoce, pero que no siempre es, eh, eh, vamos a decir, exclusiva de coccidiosis. Podemos encontrar, como insisto, otro tipo de diarreas con ausencia de sangre o de este tipo de evacuación tan característica. A diferencia de coriza, eimerias, coccidiosis, entrando en la palabra de la enfermedad, es mucho más común en aves jóvenes. En aves jóvenes, sobre todo aquellas que salen al campo y entran en contacto con pisos contaminados. En áreas de crianza temprana, coccidiosis es mucho más difícil de presentarse, puesto que el tipo de contagio es por ingestión de los famosos oquistes o huevitos esporulados que el animal enfermo empieza a eliminar a través de sus heces fecales. Cuando están en unas criadoras, por ejemplo, si son criadoras de piso enrejillado o son criadoras de espacios limitados donde hay mucho más higiene, es más difícil que se presente la enfermedad porque además para que se presente tiene que haber habido previamente en esos lugares portadores de la enfermedad. Entonces, lo que quiero que entendamos es que si en una criadora donde el excremento cae abajo en la charola o en un rodete donde en la cama se recicla constantemente y esos pollitos llegan sanos, difícilmente se va a contaminar ese piso. Entonces, ¿dónde se presenta el problema? Cuando salen al campo, cuando salen a los eh, instalaciones de tierra, de pasto, eh, exteriores.
y obviamente que en esas instalaciones hayan estado en otros ciclos de producción animales enfermos y que hayan evacuado, hayan defecado en ese terreno. Esto es muy importante porque la gente cree que este problema, ya una vez que se presenta en áreas rurales, eh, pudiera controlarse a través de desinfecciones, a través de medidas de higiene. Pero esto es bastante difícil, casi podemos decir, no es práctico, no podemos contar con ello, porque los oquistes esporulados no son sensibles a los desinfectantes comunes. La cal tampoco mata el oquiste, y mucha gente por ahí erróneamente anda difundiendo que los rayos del sol matan el oquiste. Esto no es cierto. Puede estar expuesto al sol ese material fecal, esos oquistes, y no se van a morir. Ahí están latentes. Por eso es que, digamos que al esporular, se cubren de una capa de lipoproteína, lo que los hace prácticamente inmunes. ¿Qué es lo que hace que este contenido de las fases infectantes de la coccidia, eh, digamos, empiecen a actuar contra el organismo del ave? Cuando son ingeridos, cuando son comidos a través de comida que echan ahí en el piso, y el pollo se come la comida que arrojan en el piso, o simplemente que come pasto, que come piedritas, que come material de ahí contaminado del terreno, y los jugos gástricos son los que disuelven estas capas y liberan las generaciones de fases infectantes que van a atacar el intestino. Entonces, en el caso de coriza y de coccidiosis, estoy haciendo paralelismo porque nos alcanza el tiempo, prácticamente son muy diferentes sus patologías. Coccidia es un problema básico, más que nada de animales jóvenes en desarrollo que salen al campo, y coriza es un problema que se presenta más que nada en aves de mediana edad y adultos principalmente. En el caso de la coriza, la forma de transmisión es horizontal, esto es de ave a ave enferma. Eh, Puede ser por estornudos, como cuando pasamos el COVID hace unos años, que con una persona que tosiera, que estornudara y estuviéramos cerca de ellos, se inhalaba ese material contaminante y se enfermaba uno. Bueno, aquí es muy similar. También aves enfermas que toman en los bebederos y que dejan de la mucosidad que traen en la nariz en el agua de bebida, y llega otra ave y toma de esa agua, pues también se va a contagiar. Eh, una diferencia también importante aquí es con relación a la plasmosis, que es otro problema respiratorio, es que coriza no se transmite verticalmente, esto es de padres a hijos a través del huevo. Aquí no hay transmisión a través del huevo, es una transmisión básicamente de ave a ave, o de ave expuesta a algún agente que acarree la bacteria. ¿Cuáles son esos agentes? De los más comunes pueden ser los insectos, pueden ser los roedores, pueden ser las aves silvestres, pueden ser aves palomas que andan ahí brincando de una granja a otra. Básicamente es eso, o material contaminado, mal desinfectado, bebederos sucios que se utilizaron en épocas anteriores y tienen todavía restos activos de la bacteria, o en la ropa, en las manos, en el calzado de la persona que va de una granja, de una instalación contaminada hacia otra. En el caso de coccidiosis esto es muy diferente porque como es básicamente por vía digestiva como se contaminan, como se contagian, aquí la clave es que si tenemos parvadas anteriores que han padecido coccidiosis y han estado sueltas en esos terrenos que nosotros siempre usamos para la crianza ya de cierta edad en adelante, eh, y soltamos las aves ahí, júrenlo que van a tener coccidiosis, aun cuando echen cal, aun cuando echen, no sé, creolina,
hagan lo que hagan, aun cuando le pegue el sol directamente, ahí van a estar los oquistes. Entonces, aquí vamos a encontrar que este paralelismo nos va a dar diferentes, digamos, vías de, de acción a la hora de tomar las decisiones en cuanto a prevención, control y tratamiento. En esta primera imagen ustedes pueden ver referente a coriza, eh, básicamente lo que se conoce como conjuntivitis, queratoconjuntivitis, que se forma una nube después de que el ojo está cerrado mucho tiempo por la inflamación, se forma un material caseoso que es como blanquecino, y eso hace que en pocos días el ojo, como decimos aquí en México los galleros, el ojo, como que se cose el ojo, como que eh, se altera, el cristalino, se forma una nube, una capa que después queda el ave eh, parcial o totalmente ciega de ese ojo. Generalmente es total la ceguera que se produce si no se atiende a tiempo el problema. Aquí vamos a ver este tipo de, de afección. Ustedes pueden ver ahí los pollos que empiezan con ojos llorosos, con secreción nasal, empiezan a estornudar, empiezan a deprimirse, y conforme avanza la enfermedad van, digamos, empeorándose los síntomas. Si podemos pasar la siguiente imagen. Aquí vemos ya una imagen en la que esta enfermedad tiene tendencia a la cronicidad, esto es a volverse de larga duración, y las cavidades huecas de abajo del ojo, alrededor del ojo, la que conecta la nariz con el ojo, se van llenando de esa secreción que después se solidifica, se hace dura, se hace lo que se llama un material gaseoso. Gaseoso quiere decir similar al queso, sería, digamos, la analogía. Y esta inflamación puede ser tan severa que incluso cierra completamente el ojo y impide la visión. Puede ser unilateral o bilateral. Generalmente empieza por un lado y luego del otro lado puede ser que sea igual o de diferente gravedad. Eh, Aquí también hay que considerar que la bacteria, el, el agente infeccioso causante de la coriza, a veces no trabaja solo, a veces se asocia a otros agentes, por ejemplo, como el micoplasma, que ese es otro tema muy, muy amplio que a todo el mundo debe de conocer porque casi todo el mundo le afecta, porque tiene sementales positivos al micoplasma. Y cuando conviven el micoplasma con el hemófilus, o sea, crónica y coriza, se forma un complejo que se llama coriza de Nelson, que quiere decir que este es un proceso de coriza, pero todavía más agravado, todavía más difícil de tratar, y que en pocos días empieza también a mermar la calidad del, del índice de conversión del ave, esto es, lo poco que come, porque a veces no puede comer porque no ve el alimento, eh, lo aprovecha cada vez menor, o sea, se va enflacando poco a poco y a veces no tan poco a poco, a veces un poco más rápido cuando está complicada la enfermedad. Y esto dificulta mucho el tratamiento porque no nada más es un tratamiento antibiótico simple, puesto que hay que también hacer un tratamiento a nivel de los ojos y ahorita vamos a hablar un poquito más porque hay algunos puntos del tratamiento que es importante que sepan. Pero bueno, este es digamos, el comportamiento. ¿Podemos pasar la siguiente? A veces, eh, otra enfermedad que se llega a parecer mucho a la coriza es cólera aviar, que esta es otra bacteria, que es Pasteurella, y que en esta foto lo que podemos ver es la hinchazón de las barbillas, que es una forma crónica de cólera, ¿sí? Así le llaman enfermedad de las barbillas, y cuando abrimos estas barbitas, también vamos a encontrar material gaseoso. Pero este no es el punto, sino que concomitante o junto con estos problemas de inflamación crónica de barbillas, también llega a haber inflamación de los ojos.
y eso a veces se confunde con coriza. Entonces, en estos casos, hay solamente dos formas de saber a qué nos estamos enfrentando. Una de ellas es hacer una muy buena historia clínica, hacer una investigación clínica, porque cólera, cuando se presentan estas formas crónicas, vienen también con otros antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes? Cólera tiene tres formas: hiperaguda, aguda y crónica. Hiperaguda es que no hay ningún signo, están las aves aparentemente bien, están totalmente eh, contentas, están comiendo bien, y de repente se sabe, sube un ave a un árbol a cantar y cae muerta, así como si le hubiera dado un infarto. O se mete una gallina al nido a poner, y ya no sale, se muere en el nido. Y le achacamos a que se le atoró el huevo y una serie de cosas. Pero en los casos de cólera hiperagudo, es una muerte súbita que no hay aviso previo. Después ya vienen las formas de que se presenta diarrea de color como pistache, inflamación de las conjuntivas, inflamación del ojo, ojos llorosos, y la mortalidad es a corto plazo y es importante, es arriba de un 10%. Y esto después desemboca en la forma crónica, que esta es la que estamos ahorita ejemplificando, y es la que se podría confundir con coriza. Pero si tenemos los antecedentes del otro tipo de brotes, si tenemos aves que se murieron sin explicación, si tenemos ese tipo de diarrea, obviamente nuestro diagnóstico estará más enfocado a decir es cólera y no es coriza. Y la otra forma de saberlo es tomar muestras y mandarlas al laboratorio y hacer un cultivo bacteriano y pedir de una vez un antibiograma para saber a qué antibiótico es sensible la bacteria. Para esto hay que tomar muestras de las partes de los sinusoides. Normalmente lo ideal es llevarla al laboratorio, y que si es un buen laboratorio, ellos sabrán cómo tomar la muestra, pero si nosotros la tenemos que tomar, generalmente se toma de la parte de abajo del ojo, con una espátula se cauteriza para esterilizar el área, se hace una pequeña incisión, se toma la muestra, se depositan los tubos, eh, que de hecho a veces los laboratorios les pueden proporcionar el material, y se hace el cultivo. Ya con el cultivo hecho sabemos, corroboramos si es la bacteria causante de coriza, o si es la causante de cólera, o si hay de las dos. Incluso también se puede presentar varias, pero una de las más importantes como complicante, la Escherichia coli, la E. coli, también suele aparecer en este tipo de brotes. Entonces, por eso es que a veces es tan difícil el tratamiento. Si podemos pasar la siguiente. Don José, hay unas preguntas. ¿Las Sí, leemos? adelante, De una adelante, vez. adelante. Y bueno, hay varios saludos. Buenas noches a todos. Dice Alexander Peña: cuando se les tapa la cloaca con las excretas a los pollitos de 2 semanas, ¿es coccidia? Generalmente no. Generalmente estamos hablando de un problema de infección por mala higiene por un lado, o por incubar huevo sucio, donde hay veces que el huevo muy contaminado, no nace el embrión, pero sí estalla dentro de la incubadora, o contamina a todos los demás, penetran bacterias a través de los poros del huevo, sobre todo E. coli, estafilococos, streptococos, y una vez que sale el pollo que nace, etcétera, ya nace, digamos, positivo a estos problemas, y conforme empieza el pollo a defecar, como no es una defecación normal, sino suelen ser defecaciones semidiarreicas, esto ocasiona lo que llama empastamiento de la cloaca. Esto es, la taponea, porque se hace como una capa de yeso. Entonces, aquí lo que sucede es, por un lado tenemos la infección bacteriana causada por este tipo de problemas, o también por mala cicatrización del ombligo. Cuando tenemos pollos que no alcanzan a desarrollarse al 100%, que nacen no totalmente desarrollados, vemos que hay pollos que nacen un porcentaje, digamos, pequeño, pero siempre hay pollos
que el ombligo no está al 100% cicatrizado y eso es una fuente también de contagio. Entonces, en conclusión, ese empastamiento lo que causa es que el animal no pueda ya defecar, está tapado el ano. Entonces el excremento se regresa, se acumula y eso causa una peritonitis y el pollito se muere, se pone como amoratado el abdomen. Entonces, esto es un problema básicamente de mala higiene de la incubación, un problema de mala higiene a veces en la crianza y también descuido del avicultor, especialmente cuando en esos primeros días el pollo también está sensible a las dietas a veces no tan adecuadas, esas que provocan este tipo de diarreas, y a veces simplemente con quitarles ese tapón que se forma, estarlos vigilando, quitarles el tapón, porque a veces es nada más como destaparlos, apretarles Sí. un poquito para que el pollo, digamos, desfogue todo lo que tiene acumulado, y con un pequeño tratamiento antibiótico con eso se soluciona. Pero no es coccidiosis, ¿eh? Usted conoce el amprolio, me imagino, don José. Por supuesto, es un coccidiostato. Digamos, yo a veces cuando me ha sucedido, hace muchos años dejó de pasarme, ¿verdad? Lo de ese problema. Cuando Ajá, entendí el higiene tan estricto que hay que tener, ¿verdad? Yo le sí. quitaba el tapón y le daba y les doy amprolio y se curan. Está bien. Bueno, Es lo que el, normalmente usamos en Costa Rica, porque no tenemos médicos veterinarios abiertos, sí. ¿verdad? Bueno, le voy a decir mi opinión. Puede ser que no tenga razón, puede ser que sí la tenga o parcialmente. Si le ha funcionado pollitos pequeños, generalmente no es tanto por la acción del amprolio, sino más bien por el efecto mecánico que es el destapar la cloaca y dejar que el animal pueda defecar normalmente. El amprolio es un coccidiostato, de eso voy a hablar ahorita a continuación, de los muchos coccidiostatos que hay. No todos los coccidiostatos actúan al mismo nivel intestinal o más bien al mismo nivel del ciclo biológico de la himeria. La himeria tiene tres fases en su ciclo de vida, o sea, el protozoario que causa la coccidia. Una fase primero asexual, donde entra digamos, ya que se libera, ya que el pollo se comió el material contaminado con oquistes, los jugos digestivos hacen que salgan a la luz del intestino y cada oquiste trae cuatro, le llaman merozoitos, o son las fases larvarias, pues por decirle de una forma entendible. Cada una coloniza una célula, se mete a una célula intestinal. Esas células intestinales son su ambiente para desarrollarse. Cuando en pocos días ese esa fase larvaria, que no es una larva, claro, pero bueno, es una forma de decirlo para que me entiendan, eh, se desarrolla, hace que la célula estalle, destruye la célula, destruye la, la, la parte donde se absorbe el alimento. Entonces, el problema es que entra uno y no sale uno, salen cuatro. Luego esos cuatro se van contra otras cuatro células y en 2 o 3 días ya no hay cuatro, ya salen 16. Esos 16, o sea, es como una pirámide invertida. Empiezan poquitos y en pocos días ya hay muchísimas células infectadas. Pero, insisto, el amprolio es un coccidiostato, no es realmente, no es bactericida. Y cada uno de los coccidiostatos tiene digamos, una forma de acción en diferentes partes del ciclo. De la que estoy hablando es la primera fase asexual, luego viene una fase sexual y luego viene la fase de esporulación, que es cuando salen ya los oquistes esporulados al medio ambiente. Pero no todos los coccidiostatos, como les digo, actúan al mismo nivel y siempre hay riesgos de que se creen resistencias. Entonces, bueno, así hice a grandes rasgos una aclaración. ¿Alguna otra pregunta que tengamos aquí en Dice, puerta? se puede eliminar la coccidia cambiando el pH de las aves. No, no se puede. No se puede porque esos mitos de la alcalinización, por ejemplo, del agua,
o de utilizar, ahorita está muy de moda que están incluso tratando la tierra en las galleras. Yo he visto ya por ahí grabaciones donde están eh, en cada uno de los voladeros, por ejemplo, de los gallos machos, eh, mueven la tierra, le echan cal y le echan algunos desinfectantes y todo. Ellos están tratando la tierra. Contra cierto tipo de cosas sí pudiera funcionar, pues específicamente contra algunas bacterias, pero contra algunos virus o contra coccidia le hacen cosquillas con todo eso. No se puede. La coccidiosis, lo que podemos aspirar es a controlarla con un buen, racional y técnicamente desarrollado programa de utilización de coccidiostatos, que implica hacer rotación de coccidiostatos para evitar resistencias, por un lado, y escoger el coccidiostato adecuado, porque si repetimos, digamos, si usamos un coccidiostato 3 meses y luego cambiamos por otro que afecta en la misma forma la coccidia, o sea, que ataca en el mismo lugar, no sirve de nada. Tenemos que encontrar un coccidiostato que actúe a otro nivel para que no se hagan las resistencias. Pero en concreto, la pregunta, no podemos eliminar coccidiosis manejando el pH. Los oquistes esporulados se ríen del pH. Perfecto. ¿Cuál sería el tratamiento de la coccidiosis? Ok. Si me aguanta un poquitito la persona que hizo la pregunta, ahorita voy a pasar ya más de lleno a coccidiosis y ahorita Perfecto. vamos a hablar de los coccidiostatos y vamos a hablar de lo que es coccidiostato y coccidicida. Son dos conceptos diferentes a veces de los mismos productos. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta al margen? Ahí hay una relación de la parasitación, ya sea interna o externa, con la gripa, coriza o chasquido. Bueno, aclaremos. La gripa, dependiendo de dónde estemos hablando, pueden estar hablando de cualquier proceso respiratorio bacteriano crónico que pudiera ser micoplasma, que pudiera ser coriza, que pudiera ser cólera, como ya lo expliqué, o combinación de ambas. O combinación de micoplasma con otras bacterias como E. coli, como Klebsiella, salmonella, bueno, salmonella no, streptococos, estafilococos, con no hay ninguna relación directa en la cuestión de una parasitosis, por ejemplo, por ascáridos, como son las lombrices, o externa, como pues, puede ser piojos o ácaros, excepto que se sabe que los ácaros, los piojos, los insectos, así como las moscas, los escarabajos, pueden acarrear en su cuerpo la bacteria, eso sí, y pueden difundir de un ave a otra una bacteria o un virus. También eso sí es factible. También de eso hay que tener cuidado. Esa sería la única relación posible. Excelente, gracias. No hay más, si gusta continúa. Ok, si pasamos a la siguiente Siguiente. imagen. Ok, aquí tenemos un intestino en el que, si ustedes pueden ver, hay una parte del lado derecho que está más gordita, que está un poquito de un color más rojizo. Este es un tipo de coccidiosis producido por una himeria que se llama Himeria necatrix, que esa se localiza exactamente más o menos a la mitad del intestino. Dependiendo de la edad del ave, pues el intestino puede medir desde los 70, 80 centímetros y en un ave adulta más de 1 metro. Y una forma también de eh, hacer un diagnóstico clínico, aparte de las lesiones, es determinar en qué parte del intestino está la lesión. Porque, por ejemplo, si es en sacos ciegos, como yo lo mencioné, eh, coccidiosis secal sanguinolenta, pues esa Himeria tenela, seguro. Si es en esta parte, que es la parte media, y con este tipo de lesión tan inflamada, putillo tanto blanco como rojizo, esto es producto de Himeria necatrix, que también es muy, muy patógena.
Hay otro tipo de coccidiosis que se presenta en la primera parte del intestino, por ejemplo, por Eimeria cerbulina, y aunque son menos mortales, pero llegan momentos en que también puede ser un problema de cuidado. Entonces, es importante ver que un intestino sano está, pues vamos a decir, eh, en condiciones parejas normales, su color normal, no hay inflamación, no hay más, el contenido intestinal es contenido digerido, alimento ya en proceso de digestión, algunas partes con eh, un bolo ya formado, etcétera. Pero cuando hay este tipo de lesiones que estamos viendo aquí, que es Polymeria necatrix, si abrimos el intestino, que eso es otro procedimiento, no nada más se ve por fuera, hay que extenderlo y hay que abrir todo el intestino, sacar el contenido, y una vez que se saca el contenido, ver por abajo, ya que no haya nada que estorbe ver la mucosa interna, ver el tipo de lesión, y ahí vamos a encontrar esas colonias de oquistes, esas lesiones redondas, rojizas, puntillo blanco, dependiendo del tipo de coccidia, eso nos va a ayudar al diagnóstico. De hecho, acabo de sacar un libro hace unos meses, que es un libro específicamente diseñado para los galleros, con muchas fotos, con muchas explicaciones, para que ustedes puedan hacer un diagnóstico por lo menos preliminar en lo que recurren a un médico que sí sabe del asunto, pero esto les ayuda mucho a gentes que están en zonas apartadas y que no tienen médicos en su zona, y que algunos tienen médicos, pero que los médicos no son especialistas en aves, o sea, realmente no tampoco saben de la materia. Súper interesante. Don Y José, ¿ya usted se puede comprar el libro? el Para los libro que yo nos lo gustan tengo, las enfermedades. a todas las personas, bueno, se compra aquí en la Ciudad de México, pero las personas de provincia y del extranjero, hemos mandado libros a Estados Unidos, se han mandado libros a Guatemala, entonces por correo se pueden mandar, no es tan caro, se puede hacer los envíos por correo. eh, por paquetería le sale mucho más caro, no lo recomiendo, porque a veces se paga más de paquetería de lo que valen los libros, pero sí se puede hacer por el correo normal. Tenemos que encargarnos unos libritos de esos. De hecho, esta foto es de mi libro, de este último libro. Si pasamos a la siguiente imagen, de favor. Hay, algunos nos encanta aprender sobre enfermedades. Sí, pues prácticamente los galleros tienen que volverse autodidactas, pero tienen que escuchar conferencias, comprar libros, pero desgraciadamente, y esto ha sido mi lucha de toda la vida, en las redes sociales ahorita hay una serie de charlatanes, yo les llamo merolicos, que anuncian cosas, que venden productos sin registro sanitario, que hablan de enfermedades cuando ni siquiera fueron a la primaria, y la gente les hace caso a esos imbéciles, perdón la palabra, pero es el único objetivo que se me ocurre ahorita. Y la gente tiene que acercarse, así como hice lo que me pidieron ustedes, ese pequeño video combinando a la gente para que se acerque a la ciencia. Pues la clave para que tengan éxito es acercarse a la ciencia, leer libros que de verdad tengan sustento científico y que no sean fraudes. Esa es la clave. Es que hay muchos mitos, hay mucho empirismo, ¿verdad? En estos temas Hay mucho de empirismo, avicultura, efectivamente. ¿verdad? Hay mucho Y, empirismo y ajá, mucha ignorancia. sí, y súper interesante porque, digamos, vamos aclarando muchos mitos. Hay mucha gente que dice la coccidiosis son parásitos, No, ¿verdad? Y no, ya está usted nos aclaró que clasificada, no, ¿verdad? La está coccidiosis clasificada. es un bichito, ¿no? Pues pueden ser muchos tipos de bacterias que ustedes han identificado. O sea, ya ahí vamos aclarando muchos temas, ¿verdad? Sí, es muy importante que la gente sepa esto. Una cosa es una bacteria, una cosa es un virus, que es mucho más sencillo, pero más patógeno y más difícil, porque no hay tratamiento generalmente para los virus, con ciertas excepciones, pero generalmente cuando se trata de virus, el tratamiento casi siempre está descartado, porque no es efectivo.
Y en cuestión de parasitosis internas tenemos las verdaderas parasitosis que son las lombrices o los gusanos redondos, gusanos planos, terakis, etcétera. Y hay otro tipo que se considera entre comillas parasitosis, pero que es más bien un tipo de enfermedad por protozoarios, siendo la coccidia, la eiserias, el más dañino y el más común. Y son seres unicelulares, solamente se pueden ver con microscopio, no se pueden ver a simple vista. Excelente. Ok, entonces aquí en esta imagen vemos un intestino que ya lo abrimos, donde vemos ya en la luz intestinal contenido oscuro, producto de la inflamación severa que causa la coccidiosis, y obviamente que aquí el animal, el que se alcanza a ver del lado derecho, digamos que está ya afectado en su vitalidad, puesto que esos animales que padecen coccidiosis mueren rápidamente eh, por la forma tan violenta como la himeria va destruyendo células intestinales. Y al haber destrucción de células intestinales, pues no hay absorción de nutrientes, aunque les demos de comer, no absorben casi nada. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo de las condiciones, hay unas condiciones que hacen, digamos, ideal que se presente coccidiosis. Una, hacinamiento. ¿Qué quiere decir? Que tengamos muchos animales en un espacio reducido. ¿Sí? O sea, muchos animales por metro cuadrado, por decir algo. Entonces, eso implica que haya acumulación de heces y que la contaminación sea mucho más rápida y mucho más fácil. Ese es un factor. Otro factor es humedad. En zonas húmedas o en temporadas húmedas es mucho más frecuente la enfermedad. Por ejemplo, acá en donde yo estoy, en la Ciudad de México, yo estoy cerca de la Ciudad de México. En épocas secas, yo puedo soltar pollos en el campo con la seguridad de que prácticamente no va a haber problemas de coccidiosis. Pero cuando empieza a llover, inmediatamente el problema se dispara. Entonces, hacinamiento, mala higiene, humedad, son los factores claves para que haya coccidiosis. Eso es lo que tenemos que enfocarnos a controlar. Si pasamos a la siguiente imagen. A la hora de hacer una necropsia, hay enfermedades que se parecen a la coccidiosis, pero no son coccidiosis. En este caso, esto se llama enteritis necrótica. Esto es producto de una bacteria de los que producen, por ejemplo, pariente de los que producen el tétanos, el botulismo, son clostridio, que son agentes, son bacterias que están saprófitas, o sea que todo mundo, los animales, los humanos, lo tenemos en el intestino, pero hay un equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, o sea, la flora intestinal que le llaman, y cuando está sana, esas bacterias buenas tienen bajo control todas las bacterias patógenas. Cuando hacemos malos tratamientos de antibiótico, cuando tenemos bajas de defensas, cuando se altera ese equilibrio de la flora, las bacterias malas crecen y provocan este tipo de problemas que se parecen a coccidiosis. Si podemos pasar a la siguiente. Perdón, tenía el micrófono abierto. Ok, esto tiene que ver, esta es una foto de un microscopio electrónico. Eso que ven ahí parecen como anémonas, esas son las vellosidades del aparato digestivo. Estas son las vellosidades que absorben los nutrientes, ¿sí? Cuando un intestino está sano y que tiene buen equilibrio en su flora intestinal, también estas vellosidades están, digamos, están sanas, están completas, vamos a decir, están trabajando para absorber los nutrimentos.
Aquí ya se ve cierta alteración porque ya se ven algunas un poquito ya modificadas. No, el racimo no se ve normal. Ahorita si pasamos la siguiente, creo que la siguiente se ve mejor. Aquí se ve la capa intestinal. Lo de abajo es el epitelio y lo de arriba, lo que se ve color lucita, es como un jardín, vamos a decir, un jardín de plantas alargadas, miles de ellas, todas están del mismo tamaño, todas están sanas. Esas son las vellosidades que van a hacer que el alimento se absorba correctamente. Cuando hay coccidiosis, esta parte de todas esas vellosidades está destruida y no hay absorción y el pollo se muere rápidamente por inanición y se muere a veces hasta por pérdida de sangre de tanto que pierden por el sangrado interno que hay sobre todo en Emeria tenela. ¿Sí? Si pasamos la siguiente. Aquí está un esquema del aparato digestivo. Está la cabeza, está el cuello, está la primera protuberancia es el buche, luego sigue el proventrículo, que es el estómago el estómago glandular, es el que secreta las enzimas para digerir el alimento, luego viene la molleja que hace las funciones de los dientes en los mamíferos, y luego viene todo el tracto intestinal, ahí lo pueden ver más o menos esquematizado, y se puede ver ahí los sacos ciegos, los que están del lado derecho más oscuritos, que es donde tenemos a veces las lesiones muy severas por esa Emeria tenela que provoca las diarreas sanguinolentas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Este es un esquema que también viene en mi libro, donde incluso en el libro yo lo que en un capítulo hablo de cómo hacer una necropsia y de cómo aprender un poquito de anatomía para identificar los órganos. Y es bueno que de vez en cuando la gente, los galleros, cuando se les muere un ave que aparentemente no esté tan afectada de algún problema, la abran para que se familiaricen dónde está el hígado, dónde está el vaso, cómo son los pulmones normales, dónde están los intestinos, hay que abrir el intestino, hay que extenderlo, identificar cuál es cada parte, y así, los riñones, los testículos, todo esto está ahí plasmado. Y del lado derecho, aunque aquí no se ve muy bien, está en la guía con números para identificar cada órgano. Entonces es bueno que la gente se capacite en hacer necropsias para que, por ejemplo, a mí cuando me hablan de un problema, que ahorita tengo un problema de una persona de ahí cerca de Acapulco, que ya me mandó todos los datos que yo le pedí para el problema básico que tiene es coccidiosis, y ya también le mandé esta información para que haga su necropsia y me mande fotos. Cuando la gente se acostumbra a hacer buenas necropsias, a mí me facilita mucho el trabajo porque yo no puedo ir hasta Acapulco a hacer una necropsia. Entonces, esto ayuda mucho. Ahora, aprovechando los minutos que nos quedan, vamos a ser rápidos pero concisos. La gente preguntó sobre tratamientos y formas de control. 1, coriza. Coriza, la clave está en vacunar durante el periodo de desarrollo del pollo. Las vacunas de coriza se conocen como bacterinas, porque son bacterias inactivadas, suspendidas en algún medio como es hidróxido de aluminio. Algunas están propagadas en caldo de cultivo, otras en embrión de pollo, pero básicamente son biológicos que se utilizan por vía intramuscular. Y bueno, como dato, a ustedes les puedo ayudar. Hace muchos años el doctor Bisler, un día platicando sobre estos problemas, me sugirió que incorporara a mi programa de vacunación la coriza. Yo le decía al doctor que yo no tenía casi problemas de coriza, que muy de vez en cuando se presentaba alguna vez, y me comentó que el vacunar contra coriza, aparte de que previene contra la enfermedad, ayuda mucho a que no se presenten tantos problemas respiratorios en épocas de lluvias.
y de verdad funcionó. Incorporé mi programa, la coriza prácticamente se llega a presentar en el 0.05 de las aves, o sea, una de cada 200 aves, y generalmente son aves que son muy débiles, que están en condiciones de inmunosupresión por tensión, o por debilidad, o por genética, pero sí se abate mucho, o sea, se baja mucho la incidencia de problemas respiratorios, catarros, coriza, utilizando las bacterinas. Con 2 o 3 veces que la apliquen en su vida a las aves esto, se ahorran muchos problemas, porque además hay que ver que si ustedes padecen un tipo de coriza donde meten la vacuna, la bacterina, y de alguna forma interactúa el sistema inmunológico, de adulto difícilmente se va a volver a enfermar, a no ser que llegue un serotipo diferente, porque aquí también hay que aclarar eso. No hay un solo serotipo, no hay una sola variante. Entonces, si yo controlo la que tengo en mi granja, la que tengo en mi zona, se controla muy bien con esta, pero si llega una diferente, hay que volver a empezar desde cero, porque no hay inmunidad contra la nueva. Ahí también hay que ver eso, que no es un solo tipo y la inmunidad no es cruzada. O sea, el que queden inmunes a una no garantiza que queden inmunes a la otra nueva. Lo mismo sucede con coccidia. Si ustedes hacen un tratamiento de coccidiosis, por ejemplo, que le dio en media tenela y superó sus aves la enfermedad, y posteriormente, por lo que ustedes quieran, por un ave que llegó, por lo que sea, llega otro tipo de coccidia, igual no está inmune, queda inmune a la que ya superó, pero si llega una diferente de las otras 8 más que quedan, tienen también que empezar desde cero, porque no está inmune a la nueva, está inmune a la que tuvo exposición, pero la nueva no va a estar inmune. Eso tómenlo muy en cuenta. Entonces, en coriza, utilizar correctamente las bacterinas en un buen programa de vacunación, que ese es otro de mis grandes problemas que siempre he tenido controversias. La gente copia programas de vacunación muy malos, diseñados por gente que no tiene nada de conocimientos, o incluso laboratorios que tienen buenas vacunas, pero que sus asesores son, que nunca en su vida han visto un gallo de pelea, hacen unos programas de vacunación tan estúpidos, tan ineficientes, tan malos. Entonces, mi sugerencia es, cada programa de vacunación debe ser específico de su zona, de su granja, de su manejo. Yo siempre les decía a mis alumnos en la universidad, los programas de vacunación no son recetas de cocina. El programa que a mí me funciona, en otra parte a lo mejor no va a funcionar igual de bien. Siempre hay que considerar muchas condiciones para diseñar un buen programa de vacunación. Pero en el caso de la coriza, sí es conveniente que consideren la opción de incorporar coriza en su programa completo. En coccidiosis, también hago esta aclaración, últimamente han estado anunciando mucho las vacunas contra coccidia. Y ya van fácil, como en este año, como 10 veces que me preguntan qué opino sobre esa vacuna de coccidia. Ahí hay una pregunta de eso. Sí, mi respuesta siempre es la misma. Es una vacuna que ha funcionado medianamente bien en aves comerciales. Sí, ya tiene muchos años, no es nueva. Ya tiene muchos años que se está usando en pollos de engorda sobre todo. Pero en aves de combate, dada su naturaleza, los resultados son de mediocres para abajo. Finalmente, si ustedes meten la vacuna, yo les puedo garantizar que de todos modos sus aves se van a enfermar y van a acabar medicándolas. Entonces, yo no la utilizo, para mí es un gasto inútil, porque no me garantiza que realmente la inmunidad que le confiere esa vacuna cubra todo el espectro por un lado y los proteja con los brotes de campo que a veces tenemos. Entonces, mi recomendación es, si quieren gastar, gasten. Finalmente no es doctor. ¿Sí? Vea, bueno, yo uso para la coccidia, uso este frasquito. ¿Ese cuál es? No lo alcanzo a ver, está muy chiquita. Se llama trimetoprima sulfat. Eso lo usan para, más que todo, para los perros y los gatos. Pero yo lo uso
en mis gallinas de ornato, digamos, yo lo he usado cuando ¿Cuál es la yo base le meto, química? Sí, el yo le contenido meto, digamos, el contenido del frasco dice que tiene trimetoprim a 40 gramos. Dice que tiene sulfametazol ajá, al 200 gramos y sí, Excipites CC 5 mililitros tiene. ok. Básicamente son sulfas con trimetropin. Aclaremos, las sulfas, por muchos años antes del desarrollo de los coccidiostatos, era lo que se utilizaba para controlar coccidiosis. En perros, por ejemplo, hay un protozoario similar a la coccidia que se llama isospora. Este tipo de productos es para controlar todo eso. Pero como ya tiene muchos años que las sulfas se han utilizado, ya hay muchas resistencias porque las coccidias se hacen resistentes con el tiempo a los medicamentos. Entonces, cuando, digamos, se utiliza con una rotación adecuada, puede funcionar, pero yo no lo recomendaría para coccidia porque ya aquí hay mucha resistencia. Puede ser esta, puede ser otro tipo de sulfa como la sulfaquinoxalina. A veces ya no funcionan tan bien porque ya vamos décadas usándolos. Sí, el tarrito de hecho dice que para 2 kilogramos, 1 milímetro. Y yo, digamos, yo siempre he dicho, tengo dos opciones, se muere o vive. Le meto medio centímetro a una gallina por 3 días. Entonces siempre he tenido y he topado con suerte que no se me ha muerto ninguna, digamos, pero desde el primer día, el otro, 3, 4 días seguidos le meto la misma cantidad. Entonces, ya a mí me ha resultado por el momento. Entonces, ahí vamos jugando. Pero sí, sí le meto medio centímetro, digamos, le doy. Sí. Mire, como dicen dicho, si usted ha tenido un problema y ya lo tiene identificado y tiene un fármaco que le ha funcionado y lo ha sacado adelante, aunque no sepa cómo está funcionando, sigan usando, ¿no? Porque Sí, digamos, la, la práctica real es de que de alguna forma está resolviendo el problema. Pero en el caso de los avicultores que quieren hacer tratamientos contra coccidiosis, ahorita lo que todo el mundo utiliza aquí en México es el famoso Toltraturil, que es el Vicox, o otros ajá. productos de otros laboratorios con otro nombre. De hecho es caro, aquí en Costa Rica es caro el Baico. Sí, es el más caro de Bayer. Pero como todo el mundo utiliza Toltraturil y llevan años usándolo, va a llegar un momento en que ya no va a funcionar porque ya se van a hacer resistentes. Yo por eso siempre le digo a mis clientes que tienen que utilizar un buen programa de rotación. Sí se puede utilizar, pero luego suspenderlo y en otro momento utilizar otro tipo de coccidiostato, como el que ya mencionó, que es el amprolio. Hay otros coccidiostatos como es el DOT, la monensina, la salinomicina. Hay muchos para poder escoger. Entonces siempre se utilizan, yo mínimo de cajón utilizo 3, es como un relojito, y en cada momento yo le digo a la persona, puedo hacerlo de dos formas. Un año utilizar uno, otro año utilizar otro, y otro año utilizar otro, y luego al cuarto año regresar al primero. O si va a hacer un tratamiento durante varios meses, encajar en esos meses por lo menos 2 o 3 de los coccidiostatos para evitar que se haga resistente el protozoario. Eso es muy importante. Tratamientos oportunos y higiene, evitar hacinamiento, evitar humedad y obviamente diagnosticar el problema tempranamente. En el caso de coriza, hay una cosa muy importante. A veces me dicen, oiga, pues empezó la coriza
en mis pollos, tengo una parvada de 100 pollos y empezaron como 5 o 6 con coriza. Les di tratamiento en el agua, los enfermos se compusieron, pero a las 2 semanas volvieron a enfermarse otros y luego se enfermaron otros. Normalmente cuando hay problemas de coriza, los tratamientos en el agua no funcionan muy bien porque la enfermedad tiene una lenta evolución. Entonces, digamos, se componen los que estaban en ese momento enfermos, pero posteriormente va a haber recaídas. Entonces, para que un tratamiento contra coriza funcione, debe de ser inyectado y exclusivamente los animales afectados con signología, ¿sí? Y conforme se vaya presentando signología en los siguientes, vamos a volver a inyectar, porque en el agua siempre va a haber recaídas, no es tan efectivo. Esa es otra cosa. Y los productos a utilizar pueden ser, antes usábamos mucho el cloranfenicol. Desgraciadamente ahorita ya no hay cloranfenicol para uso veterinario, pero hay otras formas como el florfenicol, por ejemplo, algunas combinaciones de gentamicina con tilosina, fosfomicina con tilosina, eritromicina, doxiciclina, algunos de amplio espectro que son las quinolonas como enrofloxacina, ciprofloxacina. Cualquiera de esos podría funcionar siempre y cuando se use correctamente y sobre todo, vuelvo a insistir, coriza el tratamiento efectivo es individual e inyectable. Eso es, vacunar en la etapa de la crianza del pollo mínimo 2 veces y buena higiene. No sé qué otra pregunta tengan, ya estamos sobre el tiempo, si yo tengo tiempo, si quieren otro poquito más, pero si hay preguntas, pues sería interesante resolverlas. Yo para la coriza uso también un producto que se llama Protexoil y me ha resultado bastante. Ajá. ¿Qué base química tiene? Porque aquí no tenemos ese producto, no sé cuál. Bueno, ya se la di. De hecho, las sulfas con trimetropil también pueden funcionar para coriza. Ah, excelente. Oye, Dice que tiene, vamos a ver. Dice que tiene caseína al 3.5 gramos, lactosa al 5 gramos y vínculos al 100 mililitros. ¿Nada más? Nada más, eso es lo que trae. Bueno, eso que tiene usted es un inmunoestimulante. Parecido a lo que aquí tenemos conocido como Yatren caseína o como Inmunoforte. Son productos que estimulan la inmunidad, que son productos de apoyo, que funcionan muchas veces muy bien y que generalmente se combinan a veces con tratamientos antibióticos. Son inmunoestimulantes. Sí, yo a este lo uso, digamos, cuando tienen un mes de A, les meto y a los mes y medio le vuelvo a meter y a los 2 meses les vuelvo a meter. Sí, y que respondan bien los sistemas inmunológicos. Y ha ayudado a que, digamos, con más que todo, para esas cuestiones que a veces lucha uno. Un muy buen inmunoestimulante natural, que incluso nosotros los humanos lo debemos estar consumiendo, los probióticos. Los probióticos, mucha gente cree que son para la diarrea o que son para estimular la digestión. Bueno, indirectamente sí sirven para eso, pero los probióticos son
es el pilar para la inmunidad. O sea, en un ser vivo, en un mamífero, un ave, un humano, más del 60% de la inmunidad está en el intestino y depende de un buen equilibrio de la flora intestinal. Entonces, el uso de probióticos, el uso de alimentos que contienen fibra, el uso de granos fermentados y de probióticos de buena calidad son excelentes para una buena salud y para una buena inmunidad. Eso nadie lo puede discutir. Excelente. Bueno, no tenemos más preguntas. Don José, sumamente agradecido. Al contrario, el agradecimiento es mío por la oportunidad y el gusto de poder compartir con ustedes. Así como a usted le gusta esto, pues esto también a mí lo que más me gusta y con todo gusto me hubiera gustado que hubiera médicos. Yo en mis cursos van muchos médicos veterinarios, pero hay muchos otros médicos que no se atreven a debatir No, porque pues, no tienen los conocimientos, no tienen los pantalones para hacer un buen debate, pero yo de mi labor contesto todas las preguntas y lo peor que puede pasar es que en alguna cosa que no sepa uno, bueno, pues simplemente no me lo sé ya, ¿verdad? Pero aquí en la cosa de aves es tan amplio que la verdad no acabaríamos nunca. Así es. Vamos a ver, previamente gracias por compartir su experiencia en nuestro programa. Vamos a ver. Humberto Estrada. Buenas tardes, médico veterinario José Arias. Primeramente agradecer la excelente presentación y compartir su experiencia en las enfermedades de las aves de combate. El tratamiento con el toltrasuril se da únicamente 2 días y ya no es necesario repetir el tratamiento. Normalmente toltrasuril, digamos, hablemos de Vicox como nombre comercial más conocido, hay otros como Cox y hay 5 o 6 por ahí en el mercado. Las bases y las diluciones casi siempre son las mismas. Se utiliza 1 mililitro por litro de agua de bebida durante 2 días, pero hay que cuidar que el ave no tenga otra fuente de ingestión de agua, porque cuando hay por ahí otra fuente que puedan tomar agua en charcos, que puedan tomar, no funciona. Tiene que tener exactamente que consuma el agua durante esos 2 días la parvada y que, digamos, sea la única fuente de abastecimiento de agua. 2 días, se deja descansar 1 semana y luego se aplica 1 día más, pasando esa semana de descanso. ¿Sí? Le hago la aclaración, reitero porque ya lo dije. Si la media con la que está lidiando usted en ese momento, por decir algo, sea Imeria necatrix, se controló con el tratamiento que usted dio, y si posteriormente, porque llegó un ave y defecó ahí o metió aves nuevas que vienen de otro lugar, y esas aves vienen con otro tipo de Imeria, por ejemplo, Imeria tenela, se van a volver a enfermar. ¿Por qué? Porque las aves que usted trató quedaron resistentes a la Imeria que trató, la que tenían sus aves inicialmente. Pero si llega una nueva, hay que empezar desde cero y hay que volver a tratar, ya sea con eso o con otro tipo de coccidostato. ¿Sí? Okay. Pero así es como se utiliza el toltrasuril. Y les recomiendo, no le hagan caso a esos merolicos que están anunciando el toltrasuril, básicamente es lo que más anuncian. En primera porque no tienen registros sanitarios, pero pasa otra cosa muy importante que se me pasó decir, que actualmente está muy de moda, que están anunciando, están recomendando a toda la gente que mete gallos a entrenamiento, hacerles tratamiento contra coccidia. Hay 2 puntos aquí importantes. Uno, el aspecto económico, que es vender, a veces cuando no se necesita. Ahora, si usted está en una granja donde sus gallos, estoy hablando ya de gallos machos que van a entrar a entrenamiento, están sus gallos
con buena higiene, con lugares perfectamente limpios, que comen en comederos que se limpian todos los días, que se lavan todos los días, que el agua está limpia. Si yo le pongo 1000 casos, mil granjas en estas condiciones, quizá una o dos, si se hace un análisis, tengan coccidia sus aves adultas. La coccidiosis en aves adultas es muy rara, sí puede darse, pero es muy rara. Y generalmente se suele presentar en zonas donde las aves están en condiciones de muy mala higiene, que están con comederos sucios, que les avientan la comida en el piso, que, que todo, digamos, todos los manejos sanitarios están mal. Puede haber esa, digamos, esa contaminación porque se están tragando la coccidia que los pollos o que guajolotes que por ahí andan diseminando. Pero en condiciones normales, un gallo macho bien criado, sano, en buenas condiciones sanitarias, no necesita estársele dando tratamientos de coccidiosis. Los están engañando nada más para venderles, porque además son caros esos productos. En todo caso, si tienen dudas, la prueba para determinar si hay coccidia se llama flotación. Se toman muestras del excremento, se mandan al laboratorio, es muy sencilla, es muy barata, y ahí se dan cuenta si tienen o no tienen coccidia. Se van a gastar a lo mejor 200 o 300 pesos en saber si lo tienen o no. En cambio, un frasquito de 1 litro les va a costar 1000 y tantos pesos. Entonces, si ustedes quieren tirar su dinero, qué bueno, ¿verdad? Tendrán mucho, pero no, generalmente es un fraude estar recomendando de cajón, estar dando tratamientos y luego dicen, y hay que hacerlo cada mes. Pues sí, para los que producen el producto, qué alegría, ¿no? Que cada mes les estén comprando, pero no se necesita. Que les compren tratamiento cada 8 días, es lo que ellos quieren. No, pues sí, para ellos fuera, eso sería lo deseable, pero desgraciadamente, vuelvo a insistir, la gente, en vez de hacerle caso a la gente que sabe, le hace caso a ignorantes. Hace unos años acá en Costa Rica había un ave con cualquier cosa y usaban se me fue tenía una enfermedad intestinal y le recomendaban se me fue, que es para el moquillo. A todos lo recomendaban. Era algo increíble. Sí, la realidad es que ahorita con las redes sociales, donde ya cualquier pendejo ya se vuelve experto, el problema está que la gente no sabe identificar dónde está el verdadero conocimiento científico y dónde está el fraude. Por eso qué bueno que estas pláticas se estén difundiendo, porque definitivamente la gente tiene que abrir los ojos. Si la gente quiere tener éxito, estoy hablando en cuestión de enfermedades, de prevención, de sanidad, de salud de sus aves, tiene que arrimarse a la ciencia. Es la única forma real de que pueda tener éxito. Sí. ¿Con algo más que quiera cerrar, don José? No, nada más agradecerles la oportunidad, el gusto de estar con ustedes. Estoy a la orden. Si más adelante quieren hacer otro programa, pues yo con todo gusto. Para mí es un gusto, es un placer. Y pues para la gente que luego se protesta porque les cobro uno las consultas, pues aquí esto es gratis. Aquí puede uno interactuar con la gente gratuitamente, porque de otra forma hay gente también que quiere todo regalado y uno le tiene que dedicar tiempo a hacer una investigación clínica. ¿Cuántos años se pasa uno estudiando para poder dar estas recomendaciones? Y yo por lo menos, como ya se los he dicho a muchos amigos y gente de la audiencia, pues mi etapa de Madre Teresa ya acabó. Yo ya no doy consultas gratis, pero este tipo de pláticas, sí, con todo gusto estoy abierto porque son gratuitas, la gente puede aprovecharlas y pues finalmente les sirve de mucho, ¿no? Entonces, qué bueno que los que nos están acompañando puedan escucharla.
Desgraciadamente no hubo tantas preguntas como yo esperaba. Hubiéramos podido aprovechar más si hubiera habido más preguntas, pero bueno, creo que se cubrió lo más importante. Vamos a tener que hacer otro programa, si quieren, de preguntas. Así es. Bueno, don José, muchísimas gracias por estar acá. Don René, ¿con algo que quiera cerrar? No, muy interesante y ya y lo podemos invitar para otro programa. ¿Ah? Por supuesto. Está muy buena la cuestión esta de las enfermedades y no, muchas gracias a don José Arias. Y muy buenas noches a todos. Don José, ¿sí? Para que con el cierre, ¿a dónde se puede conseguir el libro? ¿A dónde se le puede escribir? ¿A dónde se le puede llamar? Mire, el libro, bueno, yo tengo publicados 13 libros. De esos 13, por ejemplo, Enfermedades de las Aves de Combate ya está agotado, ya nada más que tenemos unas copias encargoladas porque el libro ya se agotó. Otro de Clínica de Aves también ya se agotó, pero digamos, tengo libros sobre razas, sobre uso de medicamentos, historia de los gallos, crianza, cirugía para los gallos, etcétera. Bueno, más aparte el nuevo, que es el más interesante porque es el de diagnóstico, que es el más práctico de todos. Todos estos libros están distribuidos por un servidor. Mi teléfono es 55 35 70 93 53. 55 35 70 70 93 53. ¿Sí? En este teléfono me pueden mandar WhatsApp y yo a través del contacto que tengamos les doy la forma de pago, que generalmente la gente que vive en México es a través de depósito en tarjeta de OXXO o por transferencia bancaria a una tarjeta, y en cuanto llegan los datos se hace todo el paquete para enviar por correo. El correo es un poco lento, pero no hemos tenido problema y es mucho más barato que la paquetería de DHL, de estafeta. Pero bueno, pues si alguien quiere gastar más y que lo quiere recibir más rápido, pues sí se puede, pero le va a costar mucho más. Pero sí, a través de este teléfono conmigo se les puede proporcionar cualquiera de los libros, y especialmente este último que estoy recomendando. Perfecto, muchísimas gracias, don José. Ya saben, si alguien tiene mi número de teléfono, yo le puedo pasarle el número de don José Arias y ahí lo contactan también. Perfecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Cualquier cosita ahí, don José hace consultas también, ¿verdad? Si sí, yo doy consultas y asesorías, diseño programas de vacunación, programas de sanidad, consultas ante problemas de enfermedades, y ya cuando se hacen eventos presenciales donde se organizan congresos, se organizan pláticas, pues también estoy a la orden. Obviamente ahí sí ya cobro porque implica hacer gastos, pero como quiera que sea, hay formas de difundir el conocimiento. Perfecto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben, reaccionar me gusta, me encanta, me entristece, me divierte, me molesta, me importa lo que quieran, pero reaccionen y compartan para que les llegue a más personas que necesiten o quieran ver el programa. Gracias a todos, buenas noches, un abrazo. Buenas noches, estoy a la orden. Gracias.